Creo que no ha existido algo parecido en toda la historia. Un juicio donde si lo estudiamos detalladamente, hasta lágrimas nos puede caer, pero vamos a tratar de hacerlo sin llorar. Vamos a ser machitos. Y para eso vamos a referirnos a Juan. Este juicio está relatado en los 4 evangelios, pero Juan lo relata un poquito más detallado. Vamos a ir a Juan 18 y vamos a leerlo desde el 18:28 hasta el 19:16. Tal vez el tiempo no nos dé para cubrir todo, pero vamos a tratar de cubrir lo más posible. Juan 18, 28 al 19:16. 28 al 19:16. Y dice así: habiendo dicho Jesús, Juan 18. 16. 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a orar antes de comenzar la enseñanza. Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido en el sermón, porque te pedimos que en esta hora que tenemos también nos des de la sabiduría, que abra nuestros oídos, que podamos entender, Señor, y que me des palabra para explicar bien lo que tú estás diciendo en la Biblia. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces, estamos acá con el personaje que vamos a estudiar. El personaje, me imagino que ya ustedes ya lo sacaron. Sabemos que el personaje principal siempre es Jesús, pero en este caso vamos a estudiar a Pilatos. Pilatos jugó un papel importante en la historia. Todo este relato pareciera que es como que un cuento, pero recuerden que la Biblia no nos cuenta la realidad. Es historia, es lo que pasó. Realmente, si hubo un hombre que pasó por todo este juicio, hubo un juez que juzgó a este hombre, y ese juez era Pilatos. Para entrar en contexto, recuerden que a Jesús ya lo venían juzgando desde antes. A Jesús los agarraron los judíos. Es más, Jesús hace una semana entraba a Jerusalén y todo el mundo le gritaba: Hosana, Hosana. Eso era un lunes tal vez. Y el viernes ya lo querían matar. Pilatos lo traiciona. Van, arrestan a Jesús. Lo llevan en contra de los sacerdotes. Al primero que lo llevan es a Anás. Anás es quien hace un juicio primero en contra de Jesús. Luego va Caifás. Luego va en la mañana el Sanedrín. Si nos ponemos a contar cuántos juicios pasó Jesús, sacamos 6 juicios. Anás, Caifás, el Sanedrín, Pilatos, Herodes y de vuelta Pilatos. 6 juicios que fue los más injustos. Porque sabemos que todo lo que se le culpaba a Jesús era mentira. Muy de la mañana, dice la palabra, muy de la mañana llevaron a Jesús ante Pilato. La historia cuenta que cuando la gente llevaba a un delincuente, a un malhechor ante el juez, ante Pilato, siempre era por la mañana. Y la palabra dice eso, muy de mañana. Se dice que era como las 5 o 6 de la mañana cuando comenzaron a llevar a Jesús ante Pilato.
La pregunta es acá, ¿por qué los judíos llevaron a Jesús ante Pilato? ¿Por qué ellos no hicieron conforme a su ley? Ellos ya habían antes perseguido a Jesús. Ellos antes ya habían tratado de apedrear a Jesús, ya habían intentado matarle. ¿Cuál era la necesidad de llevarle ante Pilatos? Ante este personaje. Vamos a seguir la palabra en las Escrituras paso por paso. Pero primero vamos a ver quién era Pilato. Vamos a dar un background de quién es Pilatos. Pilato sabemos que es un gobernador de Judea, un romano, gobernador de Judea. Pero ¿cómo llegó Pilatos a ser gobernador de Judea? Si recordamos, el que gobernaba Judea y toda esa área era Herodes. Un tiempo atrás, el que gobernaba era Herodes el Grande. Había otro Herodes, Herodes Antipas, el que estaba a cargo de Galilea y otro lado. Pero el que gobernaba todo eso era Herodes. ¿Cómo llegó Pilatos a gobernar? ¿Cómo un gobernador romano llegó a regir esa área? Pues cuenta la historia que Herodes, en un tiempo, cuando comienza a perseguir a los niños, a matarlos y todo, muere después de eso, y él hereda su reino a sus 3 hijos. Él tiene 3 hijos y uno de ellos es Herodes Arquelao, quien Herodes el papá, Herodes el Grande, le da el cargo de Judea y del área que estaba ahí alrededor. Herodes Arquelao tenía el área de Judea, de Samaria y de Idumea. Y era quien gobernaba a los judíos. Herodes Antipas, sabemos que estaba a cargo de Galilea, de Perea, y el otro era Filipo, Herodes Filipo, quien estaba a cargo del área del norte. Pero el que gobernaba a los judíos era Arquelao, Herodes Arquelao. La historia cuenta que este Herodes Arquelao era muy malo con los judíos. Y que los judíos protestaron ante el emperador y le pidieron al emperador que querían un romano para que los gobierne. Este Herodes no era romano, era del área, era de Idumea, pero ellos pidieron un gobernador romano, y así fue como un gobernador romano llegó a regir el área de Judea. Pilatos fue el 5º gobernador romano que llegó al área, que llegó a regir Judea. Bajo el mandato del emperador Tiberios. Tiberios era el emperador cuando gobernaba a Pilatos. Entonces, quitaron a Arquelao en el año 6 y de ahí comenzó a regir los gobernadores romanos. Pilatos tiene una historia muy fea porque desde que comenzó a gobernar, Pilatos tuvo problema con todos los judíos, desde que comenzó. Hay un par de episodios que cuenta la historia que Pilatos comenzó, como se dice, con el pie izquierdo con los judíos. Uno de ellos dice que cuando Pilatos es nombrado gobernador de Judea, entra y viene con todo su ejército. Él, todo prepotente, quiere mostrar quién es él, quiere imponer su poder ante los judíos. Y es así como él entra. Pilatos viene, entra con todo su ejército, entra con todos sus soldados,
Y dice que sus soldados traían unas pancartas, unos escudos arriba. Y en la parte de arriba de sus pancartas traían, no sé si ustedes han visto esas esculturas, que solo es como medio cuerpo, que se le mira la cara nada más y un poco del brazo. Traían esas esculturas en la parte de arriba, del César, del emperador del tiempo. Y como ustedes saben que los judíos no eran idólatras, para el judío esa era una ofensa muy grande. Y así entró Pilatos a Judea, a Jerusalén. Dicen que los judíos comenzaron a protestarle a Pilatos, como habían hecho con los demás gobernadores. Todos los gobernadores anteriores habían quitado esas imágenes antes de entrar a Jerusalén, pero Pilatos no quiso quitar esas imágenes. Los judíos comenzaron a hacer protestas, persiguieron a Pilatos. Dice la historia que persiguieron a Pilatos por 5 días para que pudiera quitar esas imágenes. En el camino a su casa, Pilatos se reúne con los judíos y les dice: vamos a ir al pretorio, ahí nos vamos a encontrar para hablar de la protesta que ustedes tienen sobre las imágenes. Pero Pilato les estaba tendiendo una trampa. Llegan al anfiteatro, era un anfiteatro, era un anfiteatro. Llegan al anfiteatro y dice que Pilato los rodea con todo su ejército. Y les dice: o dejan de hacer protestas y me dejan las esculturas, o los mato acá. Para desgracia de Pilato, dice que los judíos agarraron y se hicieron así: vamos adelante. Porque los judíos sabían que Pilatos estaba mintiendo, que no era capaz de hacer una masacre ni bien venía a gobernar. Entonces, eso fue el primer enfrentamiento que tuvo Pilatos contra los judíos. Y salió perdiendo, porque los judíos no compraron su amenaza. Pilatos tuvo que remover todo eso. Quitó esas imágenes. La segunda o el segundo enfrentamiento de Pilatos contra el pueblo judío fue que Pilatos quería construir un acueducto, pero no tenía dinero y había que sacar el dinero de alguna parte. Entonces dice que Pilatos manda a robar el templo y roba el dinero del tesoro del templo. Los judíos de vuelta hacen la protesta, salen a protestar. Esta vez dice que Pilatos agarró a su ejército y sí hubo muertos. Mataron a varios judíos. Los judíos y Pilato se llevaban muy mal, se odiaban mutuamente. El tercero que cuenta la historia es algo más trágico todavía, porque en todas esas contiendas que tenía Pilato con los judíos, dice que todas las veces que los judíos se quejaban ante Pilatos, muchas veces iban al emperador. Y dice que esta vez Pilatos hizo unos escudos con el nombre del emperador diciendo: vive el César. Y quería ponerlo en Jerusalén para poder llevarse mejor con el emperador por todas las quejas que tenía. Nuevamente, los judíos no permitían ninguna imagen, ninguna escritura que dijera o sea referencia a una idolatría. Esta vez dice que los judíos protestaron más despacio, pero que mandaron un emisario, mandaron un mensajero al César, diciendo todo lo que Pilatos hacía, todo lo malo que Pilatos hacía. El emperador manda otro emisario y le dice a Pilatos que si no removía las escrituras que él tenía, pues lo iba a remover a él. Pilatos cansado de los judíos. Y ahora viene esto nuevo. Todos los judíos vienen con un hombre llamado Jesús a entregarlos a Pilatos. Pilatos sabía cómo eran los judíos.
no se llevaban bien, no se llevaban nada bien. Pilatos era un desastre como gobernador. Este personaje era malo, era sanguinario, dice la historia. Pero en su cargo como gobernador tenía unas responsabilidades. Estaba a cargo del ejército romano del área, estaba a cargo de ser juez con todos los asuntos de Roma y estaba a cargo de cobrar impuestos. Por todas estas cosas, los judíos no pasaban a Pilatos. Nadie pasa a quien le cobra impuestos, ¿no? Pero eso es lo que pasaba. Pilatos entró a Judea con el pie izquierdo, no se llevaba bien con los judíos. Pero ahora vamos a ver lo que pasó con Jesús, Pilatos y todo el pueblo judío. Dice, vamos a ir al 18. 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer las Pascuas. Los judíos eran unas personas muy hipócritas, porque según ellos, al entrar a una residencia de un gentil se iban a contaminar, pero estaban entregando a alguien para matarlo. ¡Qué hipocresía tan grande! Pensaban que se iban a contaminar por entrar a una casa y no les importaba matar a alguien. No entraron al pretorio para no contaminarse. Ese fue el primer encuentro de esa mañana que tuvieron judíos, Pilatos y Jesús. Recuérdense que esa misma mañana todo el concilio había juzgado a Jesús y ya lo había declarado para morirse, ya le habían declarado pena de muerte a Jesús. En cierta forma, los judíos entregan a Jesús no para que haya un nuevo, ¿cómo se dice? Un nuevo juicio, sino que entregan a Pilatos para que lo condene a muerte de una vez. Ellos no querían un nuevo juicio, ellos no querían que Roma lo juzgara de nuevo, ellos ya habían dado un veredicto en cuanto a Jesús, y el veredicto era la muerte. Dice, Pilato sale, y en el 29 dice, entonces salió Pilatos a ellos, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Bueno, esa es una pregunta muy lógica, ¿verdad? De un juez. Si tú me traes a alguien, al menos dime de qué le acusas. ¿Qué acusaciones traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Mira, Pilatos, ¿estás dudando de nuestra integridad? ¿Estás diciendo que nosotros te entregaríamos a un inocente? Si no fuera malhechor, no te lo traeríamos. Nosotros ya lo hemos juzgado, Pilato. Nosotros lo que queremos es que tú lo condenes. Eso es lo que querían los judíos. Los judíos no querían un juicio, no querían nada. Querían que Pilato sea el que dijera, ok, pena de muerte, pena de muerte. La pregunta que hace Pilatos es muy común. Cualquiera haría esa pregunta si le traen a alguien que están acusando de algún crimen. Los judíos se ofenden, los judíos, ¿cómo nos vas a hacer esa pregunta? Pilatos, desde un comienzo, desde que mira a Jesús, sabe que Jesús no es ningún problema.
sabe que Jesús no es ningún problema para Roma. Es más, como dijimos anteriormente, seguro Pilatos ya había escuchado que a este tipo lo habían entrado en un burrito diciéndole Hosana, Hosana. Había escuchado seguro Pilatos todo lo que Jesús había hecho, que había curado, que había sanado, que había dado la vista a los ciegos. De seguro que él no había escuchado nada malo de Jesús. Desde un comienzo Pilato sabía que Jesús no iba a ser ningún problema para Roma. Todo era una farsa. Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí siendo acusado. Jesús, el que era verdad, estaba siendo acusado con puras mentiras. Versículo 32. Versículo 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ok, ustedes lo acusan. Pilatos no ve culpa en él. Ustedes hagan según su ley. ¿Cuál era la ley de los judíos en cuanto a la acusación que tenían en cuanto de Jesús? La ley de los judíos era, si nos vamos atrás, era apedrear a todo aquel que se hacía semejante a Dios. ¿Y apedrearlo hasta qué? Hasta la muerte. Antes ellos lo habían querido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez los judíos empujaban tanto para que fuese Pilato quien lo condenara? ¿Por qué si Pilato le decía, llévenselo y júzguenlo de acuerdo a su ley? ¿Por qué ellos no se lo llevaron en ese momento y lo apedrearon a Jesús? Ya lo habían hecho con la mujer. Recuérdense que Jesús salva a una mujer de ser apedreada. Y si recordamos, a los judíos no le importaba nada porque a Esteban también lo apedrearon hasta la muerte. ¿Por qué si Pilatos, el juez principal del área, le dice llévenselo y júzguenlo según su ley, por qué los judíos no se lo llevaron? Pilatos estaba dando permiso para que lo hicieran. Háganlo ustedes, mátenlo ustedes, háganlo según su ley. El versículo 31 continúa. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Como estamos comentando, a los judíos no les importaba eso. Pero era cierto que Roma había quitado la pena de muerte que tenían los judíos. Roma había impuesto que solo ellos podían dar pena de muerte. Pero a los judíos no le importó, ya lo habían hecho, ya querían hacerlo con la mujer, ya habían tratado de matar a Jesús anteriormente a pedradas. Jesús escapa. Ya habían hecho lo mismo con Esteban en el futuro. A ellos no les importaba. Pero ellos querían que Pilato sea quien lo condenara. Qué respuesta más rara, ¿no? Si te doy permiso para que hagas como tu ley te dice, ¿por qué ellos siguen ahí? Bueno, si seguimos leyendo, encontramos la respuesta. En el versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús se había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya había dicho cómo iba a morir, de qué manera iba a morir.
¿Cuál era la muerte que Jesús había profetizado de sí mismo? ¿Cómo tenía que morir Jesús? En un madero. Jesús ya había profetizado que él tenía que ser levantado. Esa era la muerte que tenía que tener Jesús. Si los judíos hubieran agarrado a Jesús y lo hubieran matado de acuerdo a su ley, ¿qué hubiera pasado? No se hubiese cumplido lo que... No se hubiese cumplido lo que Jesús había dicho. Ajá. ¿Y qué hubiese pasado con nosotros? No hubiéramos- El cristianismo sería una farsa. Jesús quedaría como un mentiroso. Jesús no sería quien él declaró ser. Tenía que cumplirse todas las profecías en cuanto a lo que Jesús se había dicho de sí mismo y en cuanto a los profetas habían dicho de él. Jesús tenía que morir de una forma. Aunque Pilatos le decía, júzguenlo según su ley. Sin explicación alguna, los judíos seguían empujando a que Pilatos fuese quien juzgara y quien diera el veredicto para que Jesús muriera. Pilatos es un personaje cobarde en su totalidad. Vivía de lo que la gente diga de él. A él no le importaba Jesús, a él no le importaba los judíos, él odiaba a los judíos. A él lo que le importaba era su imagen. Siempre, desde que llegó a Judea, a él lo único que le importaba era él mismo. Como les digo, Jesús mismo había profetizado su muerte. Si alguien lee Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús anteriormente ya había profetizado cómo iba a morir. Los romanos levantaban a sus víctimas y lo mataban. Los romanos los ponían al suelo y los apedreaban. Si los judíos hacían eso, no tendríamos esperanza alguna. Versículo 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y les dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? No era la única acusación que le habían hecho a Jesús. Pero Pilatos pregunta de acuerdo a lo que él no sabe. Porque todas las demás acusaciones, él sabía que era falsa. Lo habían acusado de que perturbaba a la nación. Pilato sabía que no, que era falso. Lo habían acusado de que prohibía pagar impuestos. Pilato sabía que eso era falso. Pilatos va y le pregunta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero tampoco le pregunta para saber la verdad. Pilatos le pregunta de una forma irónica, de una forma como que, ¿eres tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú al que gritaban Hosana, Hosana hace unos días atrás? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilatos, ¿tú realmente me estás acusando de algo? ¿Tú realmente estás indagando porque quieres saber la verdad? ¿O es que
los de afuera te están usando a ti para acusarme de algo. La pregunta de Pilatos no es de acuerdo a las acusaciones falsas, porque él sabía que las acusaciones que se le hacía a él eran falsas. En Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe pagar tributo al César, diciéndose que él mismo es el Cristo, el Rey. Tal vez de todas las acusaciones, esta era la única cierta. Pero Pilatos tampoco lo creía. Pilatos no creía que Jesús era rey. Pilatos no creía que Jesús era el Cristo. Y los que los acusaban tampoco creían que era el Cristo. Tampoco creían que Jesús era el rey. Todo este juicio era una falsedad. Fue el juicio más injusto que pudo haber pasado. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Versículo 35. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que tu propia nación y tu propia gente te entregue a mí? Tuviste que hacer algo grave, algo muy grave. Es como que agarráramos a alguien de acá que conocemos y lo entregáramos. Al que lo entreguemos, ellos hicieran esa pregunta. ¿Me lo traes? Algo grave tuvo que haber hecho para que tu propia gente, los que te conocen, los que son, te están entregando. Era una pregunta, si lo queremos decir, hasta razonable. ¿Soy yo acaso judío? Ellos te han entregado a mí. En Mateo 27:18 dice, porque sabían que por envidia lo habían entregado. Pilato sabía que se lo habían traído por envidia. Pilato sabía que todas las acusaciones eran falsas. Pilato preguntaba lo que no sabía. ¿Eres tú rey? Pero tampoco por buscar la verdad. Jesús le responde en el versículo 36 y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús responde a las preguntas relacionadas con la verdad, porque luego Jesús calla. Ante todas las acusaciones que se les hace, Jesús calla, como las profecías dicen. Pero cuando Pilatos pregunta algo relacionado con la verdad, Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Una noche atrás, Pedro, tratando de proteger a Jesús, le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús le dice, no, para. Y Jesús agarra la oreja y pum, se lo pone de vuelta. Si mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado, si mi reino fuera de acá, mis servidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está teniendo un encuentro con Pilatos y Jesús le está explicando la verdad a Pilatos. Pero Pilatos es incapaz de ver la verdad. Él no puede ver la verdad. Pilatos tiene al frente a la verdad.
La verdad le está hablando a él. Él no puede verla, él no puede oírla, aunque la tiene ahí. Jesús le está diciendo que sí, que Él es rey, pero que su reino no es de acá. Tal vez es muy fácil decir esto, ya que nosotros lo hemos estudiado, pero si nos ponemos en el zapato de Pilato, como se dice, nuestra respuesta sería la misma. Si vemos a un hombre, como describe la Biblia, que entregaron a Jesús y que se declara rey, ¿lo creeríamos? O también haríamos la pregunta que hace Pilato, ¿eres tú rey? Jesús viene afirmando la verdad. En el 37 dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso fue la respuesta de Jesús. Tiempo pasa. Pilatos, te estoy diciendo la verdad. Yo soy rey. Tú no lo crees. Yo para esto he venido acá. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hemos aprendido en el estudio pasado que la verdad estaba, la palabra es consignada, a un solo pueblo. No había verdad en este mundo, solo había verdad en un solo pueblo. Todo el mundo estaba engañado. ¿Dónde comenzó este engaño? En Adán y Eva. Con que Dios te dijo que no podías comer de esto. Y el hombre escogió la mentira y la verdad se alejó del hombre. Jesús dice, yo para esto he venido, porque en este mundo no hay verdad. Ahora yo estoy acá para decir la verdad. Ahora yo estoy acá para testificar de la verdad. ¿De qué verdad? La respuesta de Pilatos es, ¿qué es la verdad? Es la respuesta que tenemos hoy en día con casi todos. ¿Qué es la verdad? O todo es la verdad o nada es la verdad. La verdad es relativa. La verdad es de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo vivo. La verdad es mi experiencia. Y Jesús dice, no, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad de la vida, de la verdad de la muerte, de la verdad de su reino, de la verdad de quién es Él, Dios, de la verdad del infierno. Pero tristemente, Pilatos es la representación de toda la humanidad antes que conozcan a Jesús. Teniendo al frente a la verdad, escuchando la verdad, viendo a la verdad, no responden a la verdad. Yo recuerdo que en mi casa venían a tocarnos la puerta y hablarnos de, y a quién no le ha pasado, ¿verdad? Y hablarnos de Dios. Y cuando no estaba mi papá o mi mamá, nosotros decíamos, hey, dile que no hay nadie, y mandábamos a nuestro hermanito chiquito. Porque no queremos saber nada de la verdad.
Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tristemente, Pilatos no era de la verdad. Pero si tú vienes escuchando el Evangelio día tras día, una y otra vez, si tú has visto cómo el Espíritu actúa en los que están a tu alrededor y no oyes la voz de Jesús, te tienes que hacer la pregunta si tú eres de la verdad o no. Tanto tiempo escuchando el Evangelio y no puedo responder al Evangelio. Entonces, ¿qué? ¿No es suficiente con escuchar el Evangelio? ¿No es suficiente con ver la verdad? Pilato la estaba viendo, la estaba escuchando. ¿No es suficiente para que alguien reaccione? La palabra dice que no, que necesita la intervención divina. Necesita que Dios obre en la persona. Necesita que Dios agarre tu corazón de piedra, lo quite y lo cambie por uno de carne. Dios dice que es necesario que tu mente sea transformada, que tu espíritu sea cambiado, que el Espíritu de Dios entre en ti. No es necesario o no es suficiente con escucharla y con verla. El tiempo pasa y yo no he avanzado nada. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Ah? Sí. Pero veámosle, vamos a terminar ahí. Vamos a terminar con esto. Más adelante, Pilatos hace otra propuesta. Pone a Jesús a un lado y pone a Barrabás al otro. Y Pilatos hace la pregunta que tal vez todos nos vamos a cruzar o ya nos hemos cruzado con la pregunta. ¿A quién de los dos escoges? Eso fue la pregunta. ¿A quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús, el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¿A quién escogen? Y la Biblia dice que la multitud gritó, ¡suelta a Barrabás! Barrabás, la Biblia lo describe como un asesino, un ladrón, uno que fomentaba la revolución. Y tenían acá a Jesús, al verdadero, al inocente, al bueno, al que sanaba, y la gente escogió a Barrabás. La palabra dice, porque la luz vino al mundo y el mundo amó las tinieblas. ¿Por qué amó las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Escogieron a Barrabás. ¿Tú a quién escoges? La otra pregunta que hace Pilatos es, ¿y qué hago con este? ¿Qué hago con Jesús? ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? Si tú escuchas el Evangelio, niegas el Evangelio, no respondes al Evangelio, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Y ahora qué vas a hacer con Jesús? Tienes que hacer algo. Adán y Eva lo declararon mentiroso y creyeron en la mentira. Es más, la palabra dice que
Si tú, habiendo disgustado de todas las maravillas y niegas a Jesús, lo crucificas para ti mismo. Lo crucificas nuevamente para ti mismo. Si tú, habiendo escuchado el Evangelio, si tú, habiendo disfrutado de toda la palabra de Dios y niegas a Jesús, tú estás escogiendo a Barrabás y estás despreciando a Jesús. Vamos a orar para despedir.